Saludos y bienvenidas una vez más a el podcast de Maven House, a todas ustedes que han estado con nosotras quizás desde el principio. Tenemos muchísimas mujeres que han estado viendo el podcast desde hace unos años que tenemos ahora haciendo el podcast y todas las temporadas las hacemos un poquito diferente. Esta temporada se trata de hablar de temas relevantes, sobre todo para las mujeres dentro de la iglesia, las mujeres que quizás han tenido estas preguntas. Yo cuando estaba pensando en cuáles iban a ser los temas, yo simplemente pensé, ¿cuáles son las cosas que me preguntan las mujeres de Maven House? Si no sabes lo que es Maven House, es nuestra comunidad de mujeres, es totalmente en línea. Nosotras oramos juntas todos los días, leemos la palabra juntas, tomamos cursos y hacemos muchas cosas para crecer. Nuestra misión es crecer en todas las áreas de nuestras vidas. Y este podcast es una extensión de esa misión. Espero que este podcast te ayude a crecer en estas diferentes áreas y temas que vamos a tocar. Y estoy aquí con dos mavens, dos amigas, Hello, dos personas que hola. respeto y admiro muchísimo para tener estas conversaciones aquí, Girl Talk, entre nosotras. Entonces, hoy el episodio se va a tratar del pecado dentro de la iglesia. Y no estoy hablando, para clarificar, no estoy hablando de la persona que peca al propósito y sigue pecando y no tiene deseo de cambiar. La palabra habla muy claro sobre esas personas, que esas personas tienen que ser rechazados para ver y entender su propio pecado. Incluso Claro. la palabra dice, con esa persona no puedes ni comer. Cuando ya una persona, uno ve que están pecando y pecando y pecando y no tienen el deseo de ser restaurados. No estoy hablando de esas personas. Estoy hablando de las personas que cometen un error. O quizás varios errores, pero que tienen el deseo de ser restaurados y cómo nosotros dentro de la iglesia debemos de reaccionar, porque yo tengo ya muchos años en la iglesia, como ustedes saben, yo nací básicamente con una Biblia en mi mano, nací en la iglesia y un micrófono, y una de las cosas que yo he visto es que hay muchas personas que cometen un error, pueden ser personas que tienen una posición de liderazgo, que están sirviendo al Señor y dejan de servir al Señor, dejan a veces la iglesia y después de un tiempo ya no tienen una relación con el Señor, se apartan por el rechazo que sienten por los hermanos de la iglesia. Es increíble como yo he visto a discípulos, a amigos, a familiares que me dicen, Vane, mis amigos del mundo fueron más comprensivos, Wow. fueron más misericordiosos, tuvieron más gracia Más que la compasión. gente de la iglesia. Y quiero leerles este versículo para poder hablar un poquito más de este tema. En Gálatas 6:1 dice, hermanos, en caso de que alguien se encuentre enredado en alguna transgresión, y me encanta cómo lo puso ahí la palabra, porque dice enredado. No hay nadie, o no voy a decir nadie porque uno nunca sabe, hay una excepción para todas las reglas, claro. pero muy pocas de las personas que pecan, sobre todo cuando son líderes, yo siempre digo que nadie se hace pastor para pecar. No. Si tú quieres pecar libremente, tú no te Buscas conviertes en otra pastor. profesión, Yeah, claro. porque si tú trabajas en Pepsi, yo siempre hablo de trabajar en Pepsi, los que están en el staff de la iglesia, I don't know why that's always Pepsi, my por example. favor, auspícianos. Yeah. Pero si tú trabajas en Pepsi, si tú trabajas en cualquier lugar, entonces, ¿sabes qué? El 90% de los pecados están aceptados siempre y cuando no afectan tu trabajo. Sin embargo, la palabra dice que el que desea estar en el ministerio desea algo honrable. Claro. Es un buen deseo. Y estas personas escogen ser juzgados por un estándar más alto, que es correcto. Debemos de juzgar a nuestros líderes con un estándar más alto, pero tenemos que entender que también a veces ellos se van a encontrar enredados en una transgresión. Y mira lo que dice, ustedes que son espirituales, restauren al tal con espíritu de mansedumbre. ¿Qué dice ahí? Que si somos espirituales, vamos a ser capaces de restaurar o de ayudar a restaurar a esta persona con
mansedumbre. Porque sí, es una cosa decir, ok, pecaste y te puedes quedar ahí, pero te vamos a rechazar, te vamos a cortar los ojos, vamos a hablar de ti. Quizás no te echamos de la iglesia, pero de la manera en que ya hablamos de ti o en que te miramos ya va a ser diferente. Pero dice que las personas que son espirituales son personas que pueden restaurar al que se enredó con un espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Ahí hay tantas cosas importantes, porque número uno, nos enseña que cualquier persona que se puede encontrar enredado en cualquier cosa, porque el pecado no tiene excepción. No respeta límites. no respeta límites. El pecado encuentra a cada quien y uno no sabe por qué esa persona peca de esa manera. Pueden ser resultados de su niñez, pueden ser resultados de un dolor que están tratando de medicar, self-medicate, como dicen, quieren parar ese dolor. Y si somos espirituales, parte de lo que estamos llamados a hacer es restaurar a esa persona. No dice que Dios lo va a restaurar, aunque Dios lo va a restaurar, Claro. pero aquí mismo. A través de las personas. Él lo va a hacer. Absolutamente. A través de las personas. Y es que eso es lo que se nos olvida, ¿verdad? Que a veces nosotros somos el instrumento de Dios para la sanidad. Queremos que las personas sí sean restauradas, sí sanen, sí dejen de pecar, pero no queremos ser usados para que el Señor nos pueda utilizar en esa forma en la vida de ellos. Sí, es como arréglate tú primero y después háblame. Y después ven, sí, ya cuando tú estés todo arregladito, ahí ven. Pero las relaciones son tan complejas y el conflicto, ¿verdad? O esas crisis, en realidad, es lo que la gente no se da cuenta, nos olvidamos muchas veces, que esas relaciones se construyen en crisis. Como tú trates a una persona cuando está en el piso, vale muchísimo más que como tú tratas a esa persona cuando está en la cima. No, y la verdad es que también es la siembra y la cosecha. Tú nunca deberías de tratar a alguien como a ti no te gustaría que te trate. Así es. Porque al fin y al cabo, tú vas a cosechar eso. Y yo creo que eso es muy importante. Las personas a veces se olvidan porque, como tú decías, a veces la gente cuando habla de que yo quiero que el Señor me use, cree que nada más es los principales, los con dones. un micrófono. O micrófono. Wow. O si yo quiero que el Señor me use, que sea con el don de sanidad, de sanidad física, ¿tú me entiendes? Wow. O el don de o cantar, o algo así. Y uno se olvida de que, honestamente, esas cosas, te soy sincera, creo que es en algunas personas, pero la mayoría de las cosas, el tú ayudar a una persona, eso está en todos, es en todos. Y entonces a veces nos olvidamos de que simplemente el que no tiene el spotlight no es el único que vale, que es en realidad reconocido o que vale la pena, sino el que es el uno a uno contigo. Jesús, si tú te das cuenta, aparte de que él obviamente hacías cosas que la multitud decía, wow, este es el, el tipo. o sea, vamos para allá, a romper el techo para que caiga para llevar al amigo que lo sane. Pero Jesús se sentaba y era un uno a uno con sus discípulos. Lo que pasaba con los discípulos, nada lo veía. Y él se preocupaba por el uno al uno y estar con ellos y ver en cómo yo te puedo ayudar a ti en tu uno a uno. Y entonces eso es importante en nosotros preocuparnos, y el no simplemente querer el don del espectáculo, no del espectáculo, pero el más reconocido por las personas, el ser importante, sino el amar a una persona y estar cerca de ellos. Y eso es lo que sana. Creo que este es el problema, Vane, en mi opinión, que cuando un hermano se cae, nuestro primer instinto es dos cosas. O te digo qué es lo que tú tienes que hacer para no pecar, para arreglarte, ¿verdad? Y si no lo haces, viene la segunda. Entonces, si tú no me vas a obedecer a mí, entonces yo no te hablo. Cuando eso no es lo que el Señor nos pide que hagamos, porque el que hace la obra de traer la convicción en nosotros, el que sana, el que restaura, es el amor de Dios.
¿cuál es nuestro trabajo? O sea, cuando nosotros decimos tenemos que estar ahí para nuestros hermanos, para restaurar, cuando se caigan, no es arreglarlos, porque nosotros no somos Dios, no somos el Espíritu Santo. Y tu opinión usualmente está equivocada anyway. O sea, Yeah. lo que Y tú, tú no quieres, tienes el contexto. tú no Tú no sabes sabes por qué lo completo, están la- haciendo. las batallas de toda la vida que ellos, Ujú. el Señor sí, pero ¿cuál entonces es nuestro rol? Es acercarlos a Dios, es estar ahí para ellos, es mostrarles el amor de Dios sin juzgarlos, es tener compasión de ellos. Porque ese es el problema. Yo creo a veces decimos, no, sí, bueno, yo voy a estar para ti, pero solo si tú me haces caso. Pero si yo veo So que tú no estás good. haciendo las cosas exactamente como yo te digo que tienes que hacerlas para que ya no estés pecando. Y es ese deseo de querer ser Dios en la vida de otra persona. Cuando nosotros lo que queremos, lo que tendríamos que hacer es simplemente representar a Dios en el sentido de que le mostramos su amor en el momento donde esa persona está caída, donde esa persona está pecando, donde esa persona lo que necesita, porque a veces, Anjo, no sé si a ti te ha pasado, para mí, que una persona simplemente quiera estar alrededor mío y esté conmigo en mis peores momentos. A veces uno no quiere un consejo, ya uno sabe lo que uno tiene que hacer. El problema es que uno no lo puede hacer. Yeah. A veces lo que uno quiere en ese momento es una compañía, una mano amiga, un abrazo, sin juzgar, sin consejo incluso. Sí. Solamente ser presencia de Dios, ser el abrazo de Dios tangible en la vida de alguien. Eso a veces yo siento que causa más, tiene un efecto más grande, tiene un impacto más fuerte en la vida de alguien que decirle, no es que tú no tenías que haber estado tarde a esta hora, o tú no tenías que haber hecho eso, tú estás en este problema porque tú decidiste. Eso creo que agranda el problema porque se sienten rechazados. Sí, eso no me toca a mí. Lo que me toca a mí es restaurar. Claro. Y como tú dices, no es restaurar a través de mi instrucción, mi control, que nosotros Hablamos. Ya hicimos hablamos, sí. otro. Lo verán en uno o ya lo han visto. Yeah, control. Es restaurar a través del amor. Y me encanta el punto que estás haciendo, porque sí, a veces quizás alguien nos está viendo y dice, sí, pero cuando la gente peca, yo no los rechazo. Yo no les digo que se vayan. No, pero tú juzgas a veces cómo ellos se levantan. Yo me acuerdo que un muy buen amigo mío, cayó y cometió un error. Era un líder conocido de la iglesia. Muchas personas se enteraron del error. Y habían personas que decían, yo no lo juzgo, pero lo que pasa es que yo no lo veo arrepentido. Y era como, ¿por qué dices eso? ¿Porque no lo viste llorar con tus ojos? Si tú no lo ves llorar, entonces para ti él no está arrepentido. Entonces a veces nosotros decimos no estamos juzgando, pero en realidad sí tenemos como parámetros. Y si esa persona no llena nuestro Sus parámetro parámetros. de cómo ser restaurado, entonces ya no queremos. It's very all or nothing. Es todo Todo o nada. nada. Y yo creo que también nos olvidamos de que cada persona es diferente. O sea, el trato que tú vas a tener con Dios, o sea, y cómo Él va a lidiar con el pecado tuyo, va a ser diferente. No significa que porque yo no lo vea, como tú decías, en el parámetro que yo considero que es correcto, no significa que el Señor no está obrando en esa persona. Yo creo que muchas veces las personas se equivocan porque ellos o esperan algo, que una persona haga algo inmediatamente, y hay a veces que no. El Señor puedes tomar, tu tiempo es contigo y el Señor. El tuyo puede ser inmediatamente, pero puede ser que el de la otra persona va a tomar 2 meses, 3 meses para él poder, o esa persona poder, establecerse o hacerse como antes o la nueva persona que el Señor quiere que él sea. No, Anjo, y es que el problema es que lo juzgan. Si es muy lento, porque es muy lento. Así. Pero si alguien se cae, se arrepiente, el Señor tiene misericordias nuevas para nosotros todos los días. Se levanta, coge confianza en el Señor y ya otra vez vuelve. No está arrepentido No porque está- tiene confianza. ¿Ya? Y uno no sabe lo que el Señor le ha dicho a esa Esa persona persona. también. Sobre todo, porque quiero entrar, este es un tema muy cerca a mi corazón, cuando son hombres de Dios. Yo no sé por qué a veces nosotros podemos creer que una persona es hombre de Dios suficiente para hablarnos, orar por nosotros, darnos ánimo y hacer todas estas, tiene fruto muchas veces, tiene cosas que el Señor ha hecho en su vida que no le va a hacer a cualquier persona, que no le va a dar a cualquier persona. Sin embargo, cuando cometen un error, nosotros pensamos que nosotros vamos a escuchar de Dios cómo esa persona se tiene que restaurar antes que esa persona. Así es.
You know, y tú no sabes lo que le ha dicho Dios. Han habido cosas en la vida de mi papá que no estoy diciendo que fueron pecados, sino que el Señor le dio una instrucción específica. Lo vas a hacer de esta manera. Han habido cosas que la gente han querido explicaciones que el mismo Señor le ha dicho a mi papá, cállate, no digas nada, eso va a ser una distracción. Pero si la persona quiere explicación, entonces él está mal porque no me dio la explicación. Él está mal porque no se movió de esa manera. Y uno no sabe lo que Dios le está diciendo a esa persona. Quizás esa persona quiere hablar. Han habido situaciones en mi vida donde yo le pido al Señor, yo le ruego al Señor, Señor, déjame hacer un live y explicarme. Déjame hacer un live y defenderme. Y el Espíritu de Dios me ha dicho, no digas nada, no te defiendas. Wow. Y eso para algunas personas puede ser bueno. Ay, qué bueno que ya no está hablando de ese tema que va a molestar a muchas personas y causar mucho caos. Y hay otras personas que quizás digan, ella lo está escondiendo, ella no lo quiere decir, ella debería de ser un libro. Yo me acuerdo que una vez alguien vino a donde mí y dijo, es que tú deberías de ser un libro abierto para todo el mundo. Y yo dije, enséñame ¿Y cuál es tu la libro? referencia bíblica. Sí, Ajá. sí. Eso tú lo escuchaste o lo viste en algún póster que soy un libro abierto, pero eso no es bíblico. Yo no tengo que ser un libro abierto para todo el mundo, que es otra cosa. Las personas, sobre todo cuando caen hombres o mujeres de Dios o líderes, lo que dicen es, ellos tienen que dar explicaciones. Eso no es bíblico. No es bíblico. La palabra no dice No. que tú tienes que darle explicación a las personas que estás sirviendo. Absolutamente Dice que tienes que confesar, pero tú no sabes si ellos confesaron se confesaron con sus líderes, Claro. con sus autoridades. O con quien fue directo el problema, si fue un problema. ¿Me entiendes? Es que si yo cometo un error y tengo un problema, yo no le voy a confesar a mi hija de 9 años que yo cometí un problema de adulto. Yo voy a ir o a mi mamá o a una persona que está contemporánea conmigo. O sea, sería tan ilógico que yo venga con mi problema a donde mis hijos de 7 y 9 años rendirle cuentas a ellos, porque es que nosotros no le rendimos cuentas a todo el mundo, ¿verdad? El Señor ha creado, ha establecido un reino que tiene jerarquía, que tiene orden, que tiene autoridad, ¿verdad? Donde todos tenemos que someternos a alguien y rendirle cuentas a alguien. No a todo el mundo. El problema es que cuando caen los líderes en la iglesia, la gente piensa nuevamente que ellos son Dios y que los líderes tienen que rendirles cuentas a ellos. Cuando no es así, los líderes tienen sus líderes. Y es tan interesante porque yo he estado en las dos cosas. Yo crecí en la iglesia, yo he cometido errores, errores como adolescente, como líder, como pastora, diferentes, algunas grandes, algunas pequeñas. Yo sé que las que me están escuchando quieren saber cuáles eran. No te lo voy a decir. Pero yo he estado en los dos lugares, ¿verdad? He sido la persona cometiendo el error y también he ayudado a restaurar a personas, a discípulos, a ovejas que han cometido errores. Y algo tan interesante es que las ovejas, cuando cometen un error, no quieren que nadie se entere. Así es. Lo mejor que le puede pasar a una persona que comete un error cuando es cualquier persona, no quieren que nadie sepa. Quieren que el pastor se quede con esa información, Claro. y yo creo que eso es correcto, que el Claro. pastor debería de quedarse con esa información y que sea entre él y Dios. Y yo siempre he tomado eso sumamente en serio. Hay personas que han cometido errores que después, esto nos pasó hace unos meses, que alguien cometió un error hace años, me lo contó a mí y yo nunca se lo conté a mi esposo, porque él no tenía por qué saberlo. Era una mujer, era algo íntima de ella, y el otro día ella había sanado y dijo, sí, porque tú te enteraste, hablando con mi esposo, hablando con los dos, sí, porque cuando yo cometí tal error, y mi esposo dijo, no, yo no sé nada de eso. Y ella, Vane nunca te contó. No, y ella me miró a mí y yo dije, no, cuando tú me cuentas algo, tú me estás contando a mí, no se lo voy a decir a nadie. Sin embargo, Eso tiene que ser otro podcast. La prudencia la tiene que prudencia, ser otro podcast. vamos pero a bueno. entrar ahí. Pero, sin embargo, cuando los líderes cometen un error, la gente quiere que todo el mundo se entere. Y no estoy diciendo que lo deberían de esconder. Eso no es correcto. No estoy diciendo, pero tampoco estoy diciendo que tú, que quizás no tienes una relación
íntima con ellos, que quizás no lo conoces, Ujú. tienes que enterarte de todos los detalles. Claro. A veces es suficiente decir, esta persona necesita tomar tiempo aparte para restaurarse y tú no te tienes que enterar todo lo que pasó porque no es una novela. Es la vida de alguien. Y cuando tú pecas, tú quieres que la gente lo mantenga En privado. en privado. Tú quieres restaurarte en privado. Tú no quieres que todo el mundo te juzgue. Ya. Y es interesante porque la palabra dice en Proverbios 17, y yo lo he mencionado antes, la palabra dice que el que paga el bien con mal, el mal nunca se va de su casa. Wow. Ujú. Y eso es algo que tenemos que tener mucho cuidado, porque Dios nos va a pedir cuenta de cómo nosotros tratamos las personas que invirtieron en nosotros, las personas que oraron por nosotros, las personas que nos ayudaron a nosotros. Sin embargo, cuando ellos se caen, los dejamos solos. Ya, yo, por ejemplo, una de las cosas es que siempre te digo es, nosotros no sé por qué es tan difícil cuando alguien que es, ¿verdad? O un pastor o un líder bien grande, cuando se cae, obviamente, las personas lo cogen demasiado a pecho. Y sin embargo, uno se olvida de que en realidad todos somos, o sea, no estamos como Exentos. exceptos del pecado. Y yo creo que es porque, no sé si obviamente porque a veces es lógico que a veces las personas ponen a la persona en un pedestal muy alto o lo idealiza en cierta forma sin darse cuenta y se olvida que cuando esa persona cae, like, oh my God, es más grande que si el vecino, o sea, o el discípulo tuyo que hizo lo mismo, cayó, ¿verdad? Cayó o le pasó lo O mismo, pecó. pero la empatía que a veces nosotros no le tenemos al líder o al pastor o a quien sea, no es nunca la misma al que viene del pecado o del mundo o simplemente un discípulo más abajo que nosotros. Y yo creo que nosotros como cristianos tenemos que acordarnos de eso, de ser empático, porque eso puede pasarte a ti. Y es como tú decías, hay el que da mal por mal, like, hay de ti, o sea, lo que tú siembras, tú vas a cosechar. ¿A ti no te gustaría que eso nunca te pase a ti? ¿A ti te gustaría que si tú estuvieras en esa posición, el que tu líder principal te mire de esa manera? Te mire No. o, O tus o discípulos. tu discípulo te mire de esa manera, ¿no? Porque simplemente tú cometiste un error, porque error lo puede ser cualquiera. Cualquiera puede hacer un error. Pero entonces, ¿cómo nosotros vamos? O sea, en Mateo 28, I believe so, Pedro les pregunta a Jesús, ¿cuántas veces tengo que perdonar a una persona? Y Jesús, ¿qué le dijo? 70 veces 7, o sea, infinitamente. Infinitamente, ahí tiene que, la persona tiene que acordarse de el de perdonar, del no tanto el juzgar. Una cosa que, por ejemplo, yo siempre hago es que cuando pasan situaciones así, y hay situaciones que a veces son muy dolorosas, pero yo siempre me acuerdo, ok, esta persona hizo un error, pero yo no puedo por ese error que cometió, olvidarme de las De todo lo que... 25 otras Ya. cosas que esa persona ha hecho bien. Anjo es Ujú. un ejemplo, que los que conocemos a Anjo sabemos que Anjo es un ejemplo perfecto de alguien que muestra empatía, honra, compasión cuando alguien cae. Yo le digo, Anjo, tienes que orar por mí para que el Señor me dé un poquito más de esa positividad. No, pero es verdad. Sí. A veces nos olvidamos de que maybe que esa persona hizo eso, pero esa persona cuando te pasó algo, te prestó el carro para tú ir al otro lado. ¿Tú me entiendes? Sí. Aunque sean cosas chiquitas, pero a veces no debemos de no simplemente olvidarnos. A veces nos olvidamos de todos unos 5 años de buen De buen tiempo, fruto. de buen fruto, por simplemente algo que pasó en un momento. Entonces tú vas a dañar. Tú debes de poner, yo soy de la persona que siempre pongo en Una balanza. una balanza, ok, dime, like, lo que hizo que fue una sola cosa o dos cosas, qué sé yo, like, comparado con todas las otras cosas, uno no sabe en qué momento o qué pasó, en qué situación esa persona está que lo ha hecho hacer eso. Exacto. Vamos a tener compasión, vamos a pensar, vamos a decir, ok, maybe es por algo, que tal vez no lo sabemos, pero vamos a estar a él con esa persona y orar con esa persona y esperar que tú sabes que lo mejor va a pasar con él. Él se va a restaurar o Dios se va a restaurar. Sí, y aunque lo supiéramos, no es nuestro
derecho Ujú. ponerlo en las escalas. Ujú. Es Dios que tiene Ya, que exacto. juzgar qué tan bueno o qué tan malo es una persona. Así que aunque yo supiera, ese es el problema con nosotros. Queremos saber, número uno, por qué pecó. Bueno, No, queremos no, saber, Vane, pero número uno, disculpa. todo lo que hizo. No, pero cuando Ujú. él se pone en balanza, yo digo, cuando es algo que tú crees que te está, o sea, hiriendo a ti. Sí, 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 también. Pero, y no estoy diciendo esto de Sí, ti, sí. pero también cuando alguien peca, lo primero que queremos es, número uno, saber todo lo que hizo. Ujú. ¿Por qué? Porque queremos después analizar todo lo que hizo para nosotros hacer una decisión Claro. de cómo nos sentimos o cómo pensamos de lo que esa Acerca de lo persona que esa hizo. persona hizo, claro. Pero si nosotros podemos entender desde el principio, no importa lo que hizo, porque a mí no me toca analizarlo ni juzgarlo, eso le toca a Dios. Eso no tiene nada que ver conmigo. It's none of my business. No, señores. Cuando pasa eso, ustedes tienen que cantar, no es mi problema, no es mi problema. Ahora, si es tu esposo, si es tu hermana, si es algo directamente contigo, entonces ahí es otro podcast donde vamos a hablar del perdón, vamos a Sí. hablar del conflicto, vamos a hablar. Pero si estamos hablando de personas en la iglesia, es como tú dices, Anjo, tú tienes que ver todo el fruto. Y por eso yo mencioné el no pagar el Mal mal, por mal. el Con no mal. pagar el bien con mal. mal. Ajá. Porque a veces ese líder te ha hecho mucho bien. Yo he visto líderes, porque yo soy, obviamente yo crecí como hija de pastores, yo conozco a muchos pastores y hijos de pastores y esposas de pastores. Y yo he visto a muchas personas que, así como tú dijiste, Anjo, en un momento te prestaron un carro, en un momento te dieron un trabajo, en un momento oraron por ti, en un momento fueron al hospital a visitarte, pero ellos cometen un error y tú no puedes brindarle el mismo cuidado, el mismo amor. Y yo creo que parte del problema es la idolatría. Ujú. Porque si tú te das cuenta, si te duele demasiado que una persona se haya caído, entonces no lo tienes en el lugar correcto en tu Ujú. mente. Así Porque es. Pablo decía, ¿quién es Pablo y quién es Apolos? Nada más que servidores. Nada más. Son servidores. Y si tú tienes que entender que el servicio del Bishop Rudy, no diciendo que él no es digno de honra como un padre espiritual, pero técnicamente el servicio de Bishop Rudy es predicar. El servicio de la persona que trabaja en el parqueo o es voluntario en el parqueo, ayudando a parquear los carros, a ellos le llamamos servidores. Pero el Bishop Rudy también es un servidor. Sí, sí. Y tu pastor, la que me está viendo de otra iglesia, también es un servidor. Entonces, si él no es nada más que un servidor, entonces si él cae, tú tienes que decir, wow, un servidor que también está tratando de establecerse y como Pablo, porque Pablo escribe en Romanos diciendo, lo que yo quiero hacer no lo puedo hacer y lo que yo no quiero hacer lo termino haciendo. Todo el mundo está luchando contra su carne, pero nosotros ponemos a los pastores en un lugar tan alto, hay un dicho en inglés que dice, the higher you climb, the harder you fall. Nosotros le ponemos en un lugar tan alto y no estoy diciendo que no lo debemos de honrar, porque yo sí creo que debemos de honrar a nuestros líderes, debemos de respetar a nuestros líderes. Hay bendición pero en la honra, Hay honestamente. bendición en la honra, pero al final del día tenemos que entender que no son dioses. Al final no son dioses, ni nosotros no somos griegos para creer en los demigods. En la mitología griega hay personas que son dioses, o dioses que son dioses, I guess they're not personas, pero Ajá, hay o dioses y personajes. después hay como demigods, no sé cómo se dice. Semidios. Como Semidioses. semidioses. Y después hay humanos. Y a veces nosotros pensamos que es Dios y después el pastor es un semidios, debería de estar... Está entre humano y Dios, o sea, Yeah, es un exacto. híbrido. Y los estándares que yo voy a poner sobre él, ahora quiero clarificar, porque yo sé cómo son las Ya tú estás leyendo los comentarios. Yeah, los comentarios. No, pero eso no es cierto. Ellos tienen, sí, es verdad, existe Un estándar. Existe un estándar. Tiene que ser un hombre de una esposa, tiene que tener buen testimonio, Claro. tiene que cuidar de su familia. No estoy diciendo que cualquier persona se puede hacer pastor y tener una vida que es un desastre y seguir liderando. No estoy hablando de eso. Estoy diciendo que a veces
las personas en autoridad no van a ser perfectos. Y como dijo Anjo, pueden tener años y años y años de buen fruto y pueden cometer un error. Y cuando cometen ese error, me encanta lo que dijiste, Anjo, no borra los años de buen fruto. Y no podemos pagar lo bien que hicieron con mal. Con mal. Y yo creo que eso, al final del día, Vane, también es que muchas personas, o la mayoría de nosotros, yo diría todos nosotros, con excepción de muy pocas, a veces nos olvidamos de cómo honrar. Porque yo creo que eso es, para mí, la figura más perfecta en la Biblia de cómo actuar cuando un hombre de Dios, cuando un elegido, ungido de Dios cae, ¿verdad? Porque son seres humanos que tienen, en algún momento van a caer. No es que sí es que caen, no. Si son seres humanos, van a caer. O sea, tu pastor, tu líder va a caer. Así que tú ya tienes que preparar y decidir cómo vas a actuar cuando tú te enteres de que tu líder es humano y va a caer. Para mí, la imagen más perfecta en la Biblia es la diferencia entre los hijos de Noé, cómo ellos actuaron cuando su papá, su líder, ungido, escogido de Dios, literalmente el único en la tierra, en toda la tierra que amaba a Dios, el único hombre escogido para poder salvar la humanidad, se emborrachó y cayó ebrio y salía ahí con las nalgas peladas. Muy feas. Se embriagó. Y sus hijos tuvieron dos actitudes diferentes, ¿verdad? Uno tuvo una actitud de deshonra con el padre. En cambio, los otros cubrieron el error y el pecado de su padre. Ni siquiera lo miraron, no lo juzgaron, ¿verdad? Cuando uno se pone a observar y como tú decías, Vane, que quieres como que discernir y sacar y qué fue cuál y tú quieres ver los fact check, ¿verdad? Como a qué hora pasó esto y qué día estaba eso y qué estaban haciendo y qué estaban diciendo. Que eso fue lo que hizo uno de ellos, ¿verdad? Y se puso a ver y a juzgar. En cambio, los otros ni siquiera miraron el pecado del papá, ni siquiera por la honra que le tienes que tener a los hombres de Dios. Porque no, Dios nunca te va a decir a ti, no, pero es que tú honraste demasiado. A veces pensamos de que no, si es que si honramos a esa persona, entonces estamos pecando delante de Dios. Mentira. Nunca el Señor te va a ti a juzgar, ¿verdad? Por honrar O por a un tener hijo de Dios. demasiada gracia o demasiada misericordia. Porque Él tiene misericordias nuevas cada día. Porque Él se olvida del pecado. Literalmente el Señor no se acuerda de nuestros pecados. ¿Y cómo Él entonces va a estar enojado con nosotros si nosotros tenemos la misma actitud? Sino que caemos en ese error de querer ser jueces en la vida de otras personas. Y no sabemos honrar a los hombres de Dios. Y no es que sean dioses, porque es muy diferente tener a alguien en un pedestal idolatrándolo, ¿verdad? Porque yo creo que incluso cuando idolatras a alguien, tampoco sabes honrarlo. O sea, no le estás permitiendo ser humano. Yo creo que eso es la cosa más linda, el regalo más lindo que le podemos dar a nuestros líderes. Es un espacio seguro para que ellos sean seres humanos. Entender su humanidad y también poder honrar lo divino en ellos. Y yo creo que un buen ejemplo de eso es Jesús. Jesús fue 100% Dios y 100% humano. Ahora, nosotros no somos dioses, los pastores no son dioses, pero somos 100% humanos y al mismo tiempo podemos ser ungidos de Dios. O sea, yo puedo ser a la misma vez una persona que Dios usa, que Dios ama, que Dios habla a través de mí y al mismo tiempo ser una persona que se enoja muy fácil, ser una persona que que comete errores. Y es lo que tú dices, el mejor regalo que alguien me puede dar a mí. No me des chicles, no me des dinero, no me des... Lo mejor que tú me puedes dar es poder mirar mi humanidad y todavía respetar lo que el Señor puso en mí. Amén. Porque Él pone tesoro en barro. Así es. Él pone tesoro en barro. Yo no sé por qué lo hace. Dios hubiese podido escoger, mandar ángeles todos los domingos y que nosotros pudiéramos sentarnos y escuchar a los ángeles y después que los ángeles se ascendieran al cielo. Pero no.
Él escogió a hombres y yo creo que lo hizo al propósito para que nosotros entendiéramos que esa persona que es humana, si esa persona puede ser usada por Dios, yo también puedo ser usada por Dios. Pero si yo descalifico a esa persona, también me estoy descalificando a mí, porque la palabra dice que como tú juzgas a otros, tú vas a ser juzgado. Pero no, nosotros queremos ser juzgados por nuestras intenciones Así y es. juzgar a otros por sus acciones. Cuando soy yo que cometo el error, yo digo, no, pero yo tuve las mejores intenciones. Pero cuando otro me hiere o cuando otro comete un error, yo digo, no, pero lo importante no son las intenciones, lo importante Sí. es el resultado. Nos olvidamos de la misericordia. Pero las intenciones no salvan a nadie, Vane. Los pecados que son cometidos y que la gente, porque yo he tenido conversaciones también con personas como que no, pero sí, yo sigo pecando todos los días, pero por lo menos yo me siento mal todos los días acerca de mi pecado. Esa persona peca todos los días y yo no veo que esa persona se siente mal. Bueno, primero que lo que nos salva es la gracia a través de la fe. Y tú no sabes que no en se Jesús. sienten mal. Y Exacto. nosotros no tenemos idea de cómo esa persona se siente en las conversaciones que Tiene con ellos el tienen. Señor. No podemos, por eso no podemos jugar. Mira, no existe pecado sin consecuencia. No existe. Número uno, la palabra dice que todo lo que el hombre siembra cosecha. Así es. Número dos, la palabra dice que el pago del pecado es muerte. El hecho de que tú no veas el muerte con tus ojos no quiere decir que esa persona está... No, pero esa persona siguió predicando y bien. Quizás esa persona está predicando todos los días con un corazón roto. Quizás esa persona está predicando con pensamiento de suicidio. Quizás esa persona está predicando y está a la misma vez cosechando sus consecuencias, pero nosotros no sabemos si fue el mismo Señor que le dijo, no dejes de predicar, Así es. porque si dejas de predicar, quizás vas a perder o vas a abandonar el llamado que yo mismo te di. Pero no es mi responsabilidad ni darle convicción a esa persona, ni ser el Espíritu Santo para esa Así persona, es. ni ser el juez de esa persona. Todo eso le toca a Dios. ¿A mí qué me toca? Amar. A mí que me toca extender gracia. A mí que me toca guardar mi propio corazón. Amén. Así es. Para yo no pecar en contra de Dios. ¿Qué dijo David cuando Saúl estaba loco? Porque yo pensé, Pau, cuando tú dijiste el ejemplo perfecto de alguien y cómo reaccionó esa persona cuando su líder estaba en pecado, yo pensé que ibas a hablar de David. David tuvo un líder que literalmente estaba endemoniado. Se volvió loco. Ahora, no estoy diciendo que le tienes que seguir escuchando los consejos de un líder endemoniado, ni que te tiene que quedar en esa iglesia. Ya estar endemoniado es otra cosa. Pero en el caso de David, él vio a este líder endemoniado y aún así él dijo que Dios juzgue entre tú y yo no le haré daño al ungido de Dios. Yo no le voy a hacer daño. Si él se daña él mismo con su pecado, no tiene nada que ver conmigo. Si Dios pone consecuencias en su vida y él tiene que chuparse, por decir así, las consecuencias de sus acciones, no tiene nada que ver conmigo. Pero yo no le haré daño al ungido de Dios. No va a venir de mí, porque no puede venir de mí, porque al final del día yo tengo que obedecer al Señor. Yo tengo que mantenerme pura y justa delante del Señor. Interesante que tú hablas de David, porque era tanto David, o sea, su respeto, ¿verdad? Por lo que el Señor le dijo, de que él sabía que él era el siguiente. Imagínate tú que tú sepas que tú eres el ungido después. O sea, él pudo haber... pues ya Muévete, yo sé que yo muévete me porque voy a- yo yo soy me voy a el y el subir Señor lo ahora. ha dicho, yo Claro. he subido. Pero él hasta Es mi eso, tiempo. él hasta eso repetó. Él dijo, yo voy a subir cuando yo tenga que subir, que el Señor me ponga a mí. O sea, que esto significa que el Señor tiene que lidiar y trabajar con esa otra persona que él puso. Y a veces- No que venga de mí. Y a veces nos enfocamos tanto, este es el problema, nos enfocamos tanto en la otra persona. 1 Corintios 10:12 dice, el que esté firme, que mire que no caiga, que no tenemos tiempo. O sea, señores, yo de verdad todo el día tengo que estar mirando que no caiga, ¿verdad? Si nosotros de verdad nos ponemos a ver nuestras tentaciones, lo que nosotros batallamos, el pecado con el que nosotros siempre somos tentadas,
Yo no tengo tiempo para estar mirando tu pecado. Yo no No. tengo tiempo para estar asegurándome que tú le obedezcas a Dios. Eso es entre tú y Dios. Yo tengo que estar mirando que yo le obedezca a Dios, porque yo sé que si me pongo a juzgar mi vida, voy a encontrar cosas que tengo que estar más firme. Por eso es que cuando estamos firmes, y si hay alguien que está escuchando que piensa que no tiene pecado, yo te aseguro que si tú tomas un momento y examinas tu propio corazón, vas a encontrar aún más de las cosas de lo que tú estás encontrando en tu prójimo. Y si tú piensas que no, tu pecado es orgullo. Ya. He Para que lo venido a sepas. decirte que ya encontré tu Ya pecado, encontramos tu el pecado es pecado. orgullo. Porque a veces esa es la manera en que tú caes. Al enemigo le encanta hacer como un efecto dominó en las iglesias. Entonces, alguien peca, un líder, un pastor, y el enemigo dice, ¿sabes qué? Yo voy a, con una bola de boliche, Ajá. with one bowling ball, yo voy a hacer que todos caigan. Porque quizás cae el líder y después el otro cae, quizás no en el mismo pecado, sino en el orgullo, que también es un pecado, uno de los pecados que Dios odia, by the way. Resiste. Lo que único Dios- que el ¿sabes Señor qué? resiste. En los 7 pecados que odia el Señor no está ni adulterio, Wow. ni fornicación, Wow. ni equivocarse en interpretar las escrituras. Y esas son las cosas. Ni fumar, ni beber. No. Ninguna No. de esas cosas, ni ponerse minifalda. Y esas son las cosas que más criticamos. No hay tatuaje ahí, no hay escuchar Bad Bunny, nada. No estoy diciendo que esas cosas están bien, No. pero sí estoy diciendo que nosotros nos enfocamos en lo equivocado, porque lo que sí odia a Dios son las mentiras, el chisme. Ujú. Dios odia el chisme. El orgullo, que es pensar que mi pecado no es tan malo como el pecado del otro. Ese es el orgullo. Y a veces nosotros estamos, como tú dices, tenemos que cuidarnos que nosotros no caigamos. Y a veces esa es la manera que el enemigo logra hacerte caer. No te puede hacer caer quizás en adulterio porque that's not your cup of tea. Exacto. No te puede hacer caer quizás en fornicación porque quizás ya sobrepasaste o venciste esa tentación, pero te hace caer en el orgullo, te hace caer en El juzgar a chisme. otros y en chisme y en muchísimas cosas más. Así que tú, Maven, que estás escuchando esto, tú, mujer, que estás escuchando esto, vamos a examinar nuestros propios corazones. Yo creo que Pau lo dijo de una manera excelente. A veces nosotros queremos enfocarnos en lo que hizo el otro para no tener que examinar nuestro propio corazón. Nos hace sentir mejor juzgar el pecado de otro, porque si yo estoy juzgando el pecado de otro, no me tengo que sentir mal ni arrepentirme por mi propio pecado. Sin embargo, la palabra dice en el versículo que leí que si somos espirituales, vamos a restaurar a esa persona con mansedumbre, de una manera mansa, de una manera con delicadeza. Restaurarlo, no, tú estás en disciplina, restaurarlo con gracia. Nuestro Dios es un Dios de gracia y la palabra dice, mercy triumphs over judgment. Justice. La misericordia siempre le gana al juzgar y aún a la misma justicia. Porque sí, quizás estás en lo correcto, pero es el deber de Dios y la responsabilidad de Dios hacer justicia. Así es. No me toca a mí. Yo puedo ser libre de esa responsabilidad. A mí lo que me toca es amar, restaurar y no juzgar. Nos vemos la próxima vez en The Maven House Podcast.